Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora. He publicado varios libros en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y ahora en este canal mío de YouTube, donde hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novelas históricas inéditas que tenía yo escritas y por otro lado reseñas de obras que me han llamado la atención, tanto de autores nacionales como extranjeros, como El nombre de la rosa de Humberto Eco, La desheredad de Benito Pérez Galdós, Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, y también he iniciado un ciclo de, de la Biblia, del cristianismo, que inicié con Jesucristo y de los grandes hombres de la Biblia, como Enoc, profetas de Dios, Matusalén, Noé, Abraham, José y el mismo Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, que es la última que he hecho y que podéis ver a través de mi canal en YouTube. Entonces ahora os voy a presentar una obra de un gran autor español, que además es Premio Nobel de Literatura, que es Camilo José Cela, y que se llama La Colmena. La Colmena, he elegido esta obra porque a mí quizás, bueno, con El pabellón de reposo es la obra que más me gusta de él. He leído bastante obras de él, bastantes obras, y me quedo con La Colmena porque esta obra es una representación de lo que en realidad significa la obra de Cela, no solamente para nosotros, sino para incluso la literatura en general, ¿no? Es una gran riqueza. La Colmena habla de la historia de nuestro país después de la Guerra Civil Española, cuando había una carestía de productos básicos, estaba el mercado negro, a través de un restaurante, el bar de Rosa, bueno, de la señora esta, si recuerdo mal, me parece que se llama Rosa, esta mujer que lo único que hacía era estar solamente a favor de los ricos, a favor de entonces los que mandaban, el franquismo, las derechas, y que esto es una constatación, aquí no estoy haciendo una crítica, estoy haciendo una constatación del hecho, ¿no? Por eso dice hay de los vencidos, porque los que vencen son los que imponen a los demás, evidentemente, pues sus normas y sus cosas, como en Rusia, pues pasó con la izquierda, ¿no? Con los bolcheviques y los comunistas, que fueron los que luego se impusieron al pueblo. Entonces, habla de los años 40 y nos dice que evidentemente, pues bueno, hay una serie de, pues se llama La Colmena, ¿no? La cantidad de personajes que aparecen en la obra y que sale una chiquita, por ejemplo, una mujer que estaba ya en la madurez y que, bueno, hacía de prostituta fina. Después sale aquel que escribía pero que no se ganaba un duro, tenía que vivir a cuenta de su cuñado. Todo esto fue interpretado en el cine magníficamente bien por grandes escritores, hay grandes escritores, grandes actores, e incluso sale Camilo José Cela en la obra, en la película La Colmena, un poco como le pasaba a Hitchcock, ¿no? No sé si copió a Hitchcock o bien se le ocurrió a él, pero que también sale en su... el director Alfred Hitchcock sale en sus películas, aunque brevemente te has de fijar porque es muy fugaz su presencia, pero aquí también Cela pues sale, ¿no? Y sale como escritor, también nos hace una magnífica representación de aquel, digamos, literato que aparece, que era un marqués, y aparece allí el académico, ¿no? Diciendo siempre el mismo discurso, que los juegos florales, que si esto, que si lo otro, y habla muy bien de los escritores, ¿no? De cuál era la vida, ¿no? De sacrificio de muchos de ellos, que las pasaban canutas para poder ganarse la vida y que en su tiempo, pues bueno, ocurre como ahora. El que no le conocía a nadie, pues tenía que acudir a los premios literarios, a los concursos que ellos llamaban los juegos florales, como ahora, bueno, las poesías y tal, para que se les pudiera llegar
a conocer. Pero esto no es todo. Aquí hay una descripción perfecta de lo que eran las clases sociales, los ricos, por un lado, ¿no? El señor aquel del Habano, que, bueno, se fuma su puro y tiene mucho dinero y es muy tiránico, que lo interpreta Agustín González, magistralmente también, que es muy buen actor, como todos los que aparecen en la película. Y frente a esos pobres miserables, que bueno, porque no tenían dinero, muchas veces tenían que hacer de gorrones para que les invitaran a café, a bollos, a pastas, y la propietaria, que también lo hace muy bien, pues lo único que le interesaba pues era que el negocio fuera a tope, con un gran desprecio de los pobres y de los que eran miserables, sin darse cuenta de que ella también estaba metida en el ajo y que también la despreciaban y se reían de ella y la humillaban. Por ejemplo, cuando decían que esas mesas de comedor pues eran lápidas de muertos y bueno, cosas así, ¿no? Pero el extraperlo funcionaba constantemente, además que fue verdad. O sea, es que lo que dice Cela es cierto, no se está inventando nada. Los personajes que aparecen ahí, pues sí, son ciertos, o sea, no que sean ciertos ellos, sino lo que representaban y que era la realidad, ¿no? El que le tocaba estar con el régimen, pues vivía muy bien, que no es cierto de que todos vivían mal, pero que mucha gente, sobre todo los vencidos, pues vivieron muy mal. Las circunstancias eran difíciles, no es que se murieran de hambre, ni mucho menos, porque España en ese tiempo, aunque había una seguridad, estaba muy atrasada, y esto hay que reconocerlo, aunque no nos guste, pero que es verdad, que estaba muy atrasada, y bueno, gracias, digamos, a que los americanos pues se fijaron en España y Franco era digamos, un baluarte contra los comunistas, como se le ocurrió a MacArthur y a los otros, pues es por lo que España no quedó completamente aislada, se le empezó a ayudar con el famoso Plan Marshall, y luego España se habla del exterior, en los años 50, el mercado común, después ya empieza a venir el turismo en los años 60, pero bueno, ya es el final de la época de Franco, cuando España empieza a ser reconocida por otros países, porque nos hicieron bueno, pues el feo, digamos, el aislamiento, y solamente Cuba, con Fidel Castro, y Argentina, con Perón, fueron los que nos ayudaron. Los demás nos hicieron el aislamiento total, ¿no? Y es a partir ya de la muerte de Franco, cuando ya empieza la democracia en España, cuando empieza ya a haber una modernidad, y esto tiene que reconocerlo derechas e izquierdas porque fue verdad. Entonces, es importante la obra de La Colmena, porque además las personas que no vivimos o que no vivieron esas circunstancias, pues ahí se describe magistralmente todos los personajes, pues se llama La Colmena, ¿no? Eran como celdas, ¿no? Que vivía la gente, que había muchísimos personajes, y el título es perfecto, ¿no? Es muy significativo de lo que significa la novela. También hay trozos donde se nos va hablando de algunos personajes, del esplendor y la miseria de muchos de ellos, incluso aquellos que se dedicaban al extraperlo y parecía que ganaban mucho, y sin embargo, pues no dejaban de ser unos desgraciados, ¿no? Porque, bueno, mucha gente se acogió al régimen sin creer en ello, porque de alguna manera esto les beneficiaba. Y entonces hicieron verdaderas tropelías, venganzas contra otros que no pensaban igual que ellos, marcharon, mucha gente se tuvo que ir de España, como Antonio Machado y otros que tuvieron que huir, porque bueno, pues porque como no eran del régimen, pues eran perseguidos, y otros fueron asesinados, y bueno, que representó bueno o malo, a mí no es el papel que me corresponde, sino hablar de la obra, ¿no? Yo ahí no me meto en la política, sino que digo lo que he visto y he reflexionado sobre La Colmena, sobre la obra de Camilo José Cela. Este autor también tiene otras obras muy bonitas, como Pabellón de Reposo, que es la obra más romántica de él y más, yo diría que más delicada, ¿no? Cuando habla de una señorita
que era, bueno, era un hospital de tuberculosos, pero que lo describe con una delicadeza impresionante, ¿no? Porque Cela, cuando quiere, también puede ser elegante, ¿no? En su gran cultura, en su gran bagaje intelectual, pues no solamente fue reconocido fuera, sino dentro también de España, que a otros no les pasa. Pero este tuvo la suerte, ¿no?, de que se le nombró por el rey de entonces, el rey Juan Carlos I, le nombra marqués de Cela y bueno, se le da un reconocimiento a este grandísimo escritor que tenemos en España y que además pues fue premio Nobel como otros escritores nuestros, como Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, ¿no? Tenemos la suerte de que tenemos tenido aquí y tenemos unos grandes escritores, y uno de ellos es Camilo José Cela. Entonces, no podía dejar de comentar el libro de este grandísimo autor. ¿Y qué más os puedo decir? Bueno, pues esta es la reflexión que he hecho del libro de Cela, que es La colmena, y que os animo a leerlo, porque además vais a ver, y que también está representado muy bien en la película, pues la vida de estas personas que, bueno, es representativo de todo lo que de alguna manera ocurría en España en estos años de la tristemente posguerra española. Pues gracias por haberme escuchado.